Fui a la boda de mi hijo como madre soltera y mi gafete decía, madre falsa, nunca lo olvidaré. La imagen se me grabó en la mente como un tatuaje, como si el destino mismo mojara la tinta en un lienzo de desgracia. Allí estaba yo, con mi vestido rojo que apenas disimulaba la angustia retumbando en mi pecho. Las risas y los brindis llenaban el aire mientras el mundo seguía sin darse cuenta de la tormenta que rugía dentro de mí. Había una desconexión palpable, como el frío choque entre la alegría de los demás y mi propio mar de lágrimas contenidas. En medio de ese torbellino, se dio cuenta el resto de la familia, el murmullo sutil que se esparcía entre generaciones. Algunos comentaban sobre la madre falsa, señalando con ojos llenos de curiosidad y desaprobación. Yo solo quería esconderme, convertirme en un espíritu que flotara por el banquete sin ser vista, pero la incomodidad me atrapó. Cada mirada era un puñal que atravesaba mi espalda. Las sonrisas morían a mi paso, como flores marchitas en un jardín olvidado. Entonces, la cosa se tornó aún más extraña, un cuchicheo, un comentario que flotaba en el aire como un globo de helio que se resiste a perder su vuelo. Se hablaba de una mujer, una supuesta madre misteriosa que había llegado, apenas a tiempo para el sí, quiero. Todos sabían quién era, pero yo, la madre exterminada, me convertía en un espectador en mi propia película de horror. El ambiente se encendió como una chispa en un cuarto lleno de pólvora y, de repente, todo se tornó en un silencio espectral. No puede ser, pensé, con la mano apretando el corazón, sintiendo el fiel de la locura balanceándose al borde de la cordura. Todos estaban tras de ella, desenterrando rumores mientras me cogía las manos, intentando mantener la calma. ¿Quién era esa extraña? ¿Por qué su presencia traía olas de inquietud a las miradas de mis familiares? Era como si el universo se despachara de un golpe, y la realidad se volviera una obra del absurdo más allá de mi entendimiento. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El aire se enrarecía, como si la atmósfera misma conspirara para revelarme un secreto que nunca deseé conocer. Una sombra se deslizó detrás de mí y, cuando me volví, veía esa mirada en sus ojos, tan parecida, ¿realmente era posible? El estado de caos a mi alrededor se intensificaba, cada sonrisa ahora tenía una mueca oculta, cada abrazo parecía una tijera lista para cortar mi cordón umbilical. Estaba atrapada entre la red de miradas y murmullos, preguntándome si mi hijo sería capaz de darse cuenta de lo que realmente pasaba, si podría notar que la madre falsa no era solo un título que portaba mi gafete, sino una pesada carga que pesaba sobre mis hombros. Las luces centelleaban, y el ritmo de la música disminuyó. La realidad me golpeó, tal vez no estaba sola en esta historia. La conexión que había perdido se asomaba, como un rayo de sol a través de las nubes oscuras, pero, ¿sería suficiente para sacarme del abismo? La noche apenas comenzaba y las preguntas se disparaban. ¿Quién era realmente esa mujer, y qué la unía a mi hijo? El caos comenzó a tomar forma, y la figura de la mujer se acercaba poco a poco a mí, como un espectro del pasado que engranaba mis más oscuros temores. Su rostro, con un aire familiar que no podía ignorar, me hizo sentir mareada. Era como si una parte de mí deseara gritar, aunque los ecos de mi dolor se transformaban en un silencio que me ahogaba. La música se volvió tenue, un murmullo lejano en un océano de confusión. Mis ojos no podían apartarse de ella. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que la gente la rodeaba, que hacía que el aire se comprimiera a mi alrededor. ¿Era una madre en el sentido más literal? O quizás era algo más,
Alguien que representaba un capítulo que creía cerrado. ¿Necesitas algo, mamá?, me preguntó mi hijo, interrumpiendo mis oscuros pensamientos con una voz dulce que hizo que una nueva ola de angustia me azotara. Su tono denotaba la preocupación que me quebraba en mil pedazos. Pero incluso en ese momento de ternura, un golpe de interrogante invadió mi mente. ¿Acaso él sabía lo que estaba sucediendo? Era consciente del convulso remolino que me envolvía, al mirarlo, con su traje blanco impecable y esa sonrisa que solía iluminar mi mundo. Un vacío me inundó. Quería gritarle que esa madre falsa no era solo un chiste cruel, sino una realidad desgarradora que me ataba. Pero, ¿cómo le explicaría que en su gran día, una parte de mí se sentía completamente despojada? La mujer desconocida seguía ahí, lanzando miradas que chisporroteaban en cada rincón. Se sentía como si, con cada susurro, buscara desenterrar secretos que había tratado de enterrar por años. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, de repente, ella se detuvo justo enfrente de mí. Sus ojos eran como espejos que reflejaban mis propias inseguridades. No podía ignorar la conexión que se palpaba en el aire. Ella dio un paso adelante, y el mundo pareció detenerse. Las risas se desvanecieron, las copas de vino suspendidas en el aire, y, por un instante, el tumulto de la fiesta se convirtió en un escenario vacío. «Eres tú», murmuró, rompiendo el silencio con una voz que parecía un eco de mi propia angustia. La pregunta atravesó el aire como una punzada. Mis latidos se aceleraron y mi mente intentaba juntar las piezas que no encajaban. Esa pregunta, tan simple y directa, contenía dentro el peso de una historia olvidada. Y en ese instante, el universo me hizo entender que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. La revelación era inminente, el hilo de la verdad iba a ser presentado en bandeja de plata. Mis manos temblaban, el pánico me invadió mientras comprendía que, sin importar la respuesta, el peso de mi historia se manifestaría sin piedad. «Mamá», gritó mi hijo, su voz como un faro en la oscuridad, pero ya era demasiado tarde. La mujer se giró hacia él, y en sus ojos se formó una tormenta. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, y el aire se volvió espeso. La verdad estaba por salir a la luz, y su inminente llegada dejó un sabor amargo en mi boca. El pasado regresa en formas que nunca esperas. Pensé, mientras nos rodeaba el silencio, como un anticipo de lo que iba a suceder. En el instante en que la mujer pronunció mi nombre, sentí que mi mundo se desvanecía. ¿Qué secreto revelaría? Hoy, de todas las noches, ¿se desmantelaría todo lo que creía saber? Las luces parpadeaban, y el siguiente momento prometía ser un cataclismo. El aire se volvió irrespirable. Aquella mujer, que ahora tenía mis ojos fijos en ella, parecía despojarme de cada capa de mi ser. Sentía que todos en la habitación se volvían sombras a nuestro alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente gritaba, pero no podía emitir sonido alguno, estaba atrapada en una prisión de mis propios sentimientos. El rostro de mi hijo, lleno de alegría y esperanza, se desfiguraba lentamente a medida que comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. Su expresión se tornó de curiosidad a preocupación, y el brillo en sus ojos se apagó, como una vela que finalmente se apaga en la oscuridad. No podía permitir que esto lo despojara de su felicidad, al menos no en su día. «¿Quién eres?», logré articular, aunque mi voz era un susurro quebrado, un eco de lo que había sido alguna vez. La mujer sonrió, pero su mirada estaba cargada de algo que no podía identificar completamente. Era una mezcla de melancolía y desafío. «Vengo a revelarte lo que has tratado de negar. No puedes escapar de tu verdad», dijo, y cada palabra parecía cortante como un cristal. Senderos de memoria comenzaron a surgir, un torrente de momentos que había escondido bajo la alfombra del tiempo. Recordé esos días oscuros llenos de decisiones que me llevaron a convertirme en quien era. Esa sombra de mi pasado había regresado para reclamarse, y ahora,
En este instante profundamente desolador, todo se alineaba para confrontarme. Hoy no es el día, logré decir, intentando aferrarme a la cordura. Déjanos en paz, por favor. Pero mis súplicas parecían apenas terminar de despegar dentro de la agitación de la sala. El silencio creció como un monstruo voraz, engullendo la música, la risa, el amor que llenaba el espacio. Algunos invitados comenzaron a mirarnos, sus rostros mostraban una mezcla de intrigante expectación y preocupación. Sus murmullos eran como un eco distante, pero sentía que las miradas pesadas se clavaban en mi espalda. Mi hijo dio un paso adelante, intentando protegerme, y en ese momento, su inocencia retumbó como un alarido de desesperación. «Mamá, ¿qué pasa?», su voz se entrelazó con el remolino emocional que se desataba. Más que su pregunta, su tono me rompió en 1000 pedazos. La mujer parecía dispuesta a responder, pero en el fondo sabía que las palabras que se avecinaban solo traerían más dolor. De un tirón, levantó la mano y puso un brillante objeto en la mesa entre nosotras. Era un viejo relicario, uno que había visto antes, uno que compartía un secreto que había jurado mantener en silencio. Mi respiración se detuvo. La pregunta latente flotaba en el aire como un veneno. ¿Sabían ellos lo que esto implicaba? «No huyas más», dijo ella, mientras el murmuro de la fiesta se desvanecía y un rayo de reconocimiento comenzó a surcarme. Mi corazón palpitaba con tales recuerdos, que los latidos resonaban como un tambor en mi pecho. De repente, las luces parpadearon nuevamente y un estruendo atronador cortó el silencio, como si el propio universo quisiera interrumpir el momento. La sala entera tembló, y con ello, la verdad comenzó a rendirse. ¿Qué vendría ahora? El abismo, o un camino hacia la redención. La preocupación en los ojos de mi hijo se convirtió en un reflejo de mi propio horror. El terror que me atravesaba era inconfundible. Lo que estaba por revelarse cambiaría nuestras vidas para siempre. Mamá murmuró, y mientras la tormenta de promesas no cumplidas crecía a nuestro alrededor, la pregunta dentro de mí se volvió un grito: ¿de verdad la conoceré? Y entonces, el mundo a nuestro alrededor se fue oscureciendo. ¿Cuál sería el precio de la verdad? La oscuridad se cernía sobre nosotros, densa y opresiva, como un manto de horror que apenas permitía respirar. El relicario brillaba con una luz inquietante, casi como si intentara comunicarse con nosotros, revelar secretos enterrados bajo el peso del silencio. Sentí que el pulso de la fiesta se desvanecía, la música convirtiéndose en un murmullo distante. Cada mirada dirigida a nosotras era un cuchillo que desgarraba mi alma. Mi hijo retrocedió, aterrorizado, y en su rostro vi un reflejo de mi propia desesperación. ¿Qué haría si la verdad revelada destruyera su mundo? Pero la mujer parecía estar en su propio universo, con un aire de impaciencia que comenzaba a enojarme. Su sonrisa provocativa era un enigma que prometía respuestas y, aún así, solo aportaba más preguntas. «¿Qué es eso?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque el temblor en mis manos acusaba mi temor. La mujer, antes enigmática, ahora mostraba algo de compasión, un brillo casi maternal en su expresión. «Tu vida está conectada a este relicario. Contiene más de lo que imaginas», respondió, con un tono que hizo eco en la habitación. Sentí como si un trueno estuviera a punto de romper el techo, y se desató una tormenta de murmullos entre los invitados. Algunos se acercaban, intrigados por el desmoronamiento de la función, otros retrocedían, como si fueran conscientes de lo inminente. La mujer levantó el relicario con gracia, su movimiento era casi danzón. «Lo que está guardado dentro podría cambiarlo todo o destruirlo. Pero tú debes decidir si lo abres o cierras la puerta de nuevo». Sus palabras resonaron como un eco sombrío en mi mente. Podía ver a mi hijo al borde del colapso, con sus ojos rondando entre la preocupación y la confusión. «No quiero que se hable de esto, no hoy», dije, gritando a través de la bruma de nuestro pánico compartido. Un nudo se formaba en mi garganta,
Estaba atrapada entre la lealtad a mi hijo y el peso de un pasado que no podía ignorar. Algo dentro de mí se rompió y, en ese impulso, la verdad golpeó con fuerza. Contéstame, ¿qué hay dentro? La mujer dejó caer el relicario sobre la mesa, produciendo un eco metálico, y con un simple gesto, una raja se abrió en la cubierta. El mundo se detuvo, un aire helado se deslizó entre nosotros. El relicario se encontraba abierto, su interior revelando pequeñas fotografías que volvían a ser vivas, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Estaban allí mis sueños, mis frustraciones, y un rostro familiar, uno que había creído perdido para siempre. Recordé a mi madre, su calidez, la historia de cómo había luchado y perdido y lo que eso significaba para mí ahora. Un grito mudo atravesó la sala, y mientras observaba, sentí que una sombra se estaba alzando sobre mi hijo. Las miradas de los invitados se tornaron pesadas, algunas incluso de horror y curiosidad. ¿Qué verían detrás de esas imágenes viejas? La mujer sonrió, su triunfo era palpable. Es hora de que sepas lo que estaba destinado a ser. Estoy paralizada, indefensa ante la revelación de un pasado que creí haber enterrado. Un estruendo atronador sacudió la sala y las luces comenzaron a titilar. Me giré hacia mi hijo, que miraba el relicario con mezcla de temor y fascinación. Mamá, ¿qué está pasando? Con un sudor frío llenando mi frente, comprendí que la historia que guardaba el relicario no solo incluía lo que había perdido, sino lo que podía cambiar nuestro futuro. Antes de que pudiera responder o advertirle del peligro, la mujer dio un paso hacia adelante, queriendo cerrar el capítulo de mi vida, dispuesta a arrastrarnos hacia un inevitable destino, y en un instante, todo se oscureció de nuevo, pero esta vez, sentí que algo nuevo plagaba la atmósfera, un sentimiento que no podía ignorar, el miedo a lo que podría surgir de este abismo de revelaciones. Lo que estaba por llegar iba a ser más que una simple verdad, sería un desafío a nuestra identidad. ¿Estás lista para enfrentar lo que viene? Preguntó la mujer, sus ojos fijos en los míos, mientras una ruidosa explosión resonaba en nuestros corazones. ¿Podría enfrentar realmente lo que mis recuerdos ocultaban? La tensión crecía, como una tensión eléctrica, y el mundo giraba a nuestro alrededor descontroladamente. ¿Qué nuevas verdades se alzarían ahora, y a qué costo? Sin tiempo que perder, podría significar la última oportunidad de proteger a mi hijo, o perderlo para siempre. La oscuridad se convirtió en un campo de batalla entre lo que habíamos sido y lo que estábamos a punto de enfrentar. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si una cuerda estuviese estirada esperando a romperse. La mujer dio un paso atrás, permitiendo que los ecos de sus palabras se hundieran en las mentes aturdidas de los invitados. Mis sentidos estaban al borde, y el corazón de mi hijo latía en un ritmo frenético al compás de mi propio miedo. ¿Qué has hecho? Le pregunté a la mujer, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez había algo grotesco en su expresión, como si disfrutara de nuestro sufrimiento. No he hecho nada, querida. Solo he liberado lo que debía salir a la luz. Esto es solo el comienzo. Las luces seguían parpadeando, cada destello revelaba fragmentos del pasado que de pronto cobraban vida. Era como si esas fotografías, al ser expuestas, fueran capaces de susurrar verdades que habían permanecido enterradas por demasiado tiempo. Imágenes de fiestas, sonrisas, pero también lágrimas. Mis manos temblaban al recordar el dolor que venía junto a esos momentos. Nunca pensé que esa noche, en medio de una celebración, desencadenaría historias que preferiría haber dejado selladas. Estás jugando con fuego, le advertí, aunque la advertencia sonó más como una súplica. Un murmullo se levantó entre los invitados. Algunos murmullaban en voz baja, otros simplemente se quedaron congelados en sus asientos, catatónicos ante la revelación del relicario. Si no te gusta lo que verás, tendrás que decidir cómo manejarlo, replicó la mujer con una calma inquietante, tomando otra foto entre sus dedos con una reverencia que me puso aún más nerviosa. Este es solo el principio.
Hay secretos que nadie debería conocer, pero tú debes elegir si abres la prisión o si sigues con las puertas cerradas. El relato de mi vida, el relato de mi madre, la historia de nuestros sacrificios, todos esos lazos ahora amenazaban con desmoronarse. Y en medio de este caos emocional, la angustia de mi hijo me envolvió como un abrigo pesado. Mamá, por favor, dímelo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Exclamó, su voz cargada de una inocencia que se pisoteaba bajo el peso de la verdad. En ese instante, la sala se llenó de un clamor ensordecedor cuando otra serie de luces flashearon, proyectando sombras siniestras en las paredes. Una imagen de mi madre, joven y llena de vida, apareció en la pantalla del relicario. Era un rostro conocido, pero uno que había decidido olvidar, como si al ocultar su memoria pudiera también silenciar el dolor. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y mis piernas flaquearon al recordar su mantra: nunca olvides de dónde vienes. Pero allí estaba yo, dispuesta a enterrar todo lo que ella había luchado por preservar. No, mamá, no, susurré, consciente de que estaba al borde del abismo. La mujer miró a mi hijo con una sonrisa enigmática. Tu madre tiene muchas más respuestas de las que está dispuesta a decir, pero el relicario tiene una forma de buscar lo que realmente temes. ¿Cuál es tu elección? Las voces de los invitados aumentaban, el pánico comenzaba a generar una atmósfera caótica. Todos estaban perdiendo el control. Unos querían huir, otros querían saber más. Y en medio de todo, esa simple pregunta resonaba en mi mente. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad que había moldeado mi vida? Cada segundo que pasaba, me acercaba más a una decisión que podría modificar nuestro destino, para bien o para mal. Mientras miraba el relicario, sentí una punzada de determinación. Tal vez era el momento de dejar atrás las sombras. Pero, ¿podría soportar el sacrificio de lo que tendría que revelar? La pregunta que ni yo misma me atrevía a formular se instaló en el aire. ¿A qué costo? Murmuré, sabiendo que cada respuesta tendría repercusiones que jamás imaginé. La mujer acercó la mano al relicario, lista para explorar los oscuros secretos que yo había querido olvidar, y justo cuando la tensión alcanzó su punto más alto, una voz femenina emergió del fondo. No lo hagas. Es una trampa. Reconocí la voz. Era una mujer que había compartido parte de mi vida, pero, ¿qué quería decir con eso? Mis ojos se abrieron como platos. En un momento, la realidad se tambaleó. ¿Qué estaba pasando aquí? Los murmullos en la sala se intensificaron, como el rugido de una tormenta que se acercaba. La figura en el fondo, envolviendo su rostro en sombras, avanzó un paso más hacia la luz, revelando un semblante que desató recuerdos de risas y promesas rotas. Era ella, Sofía, una amiga de la infancia, cuyo lazo había sido desgastado por el tiempo y el desengaño. Sus ojos estaban llenos de un temor genuino, un reflejo de lo que yo misma sentía. Sofía. Logré exclamar, casi sin respirar. Mis palabras salieron como un susurro, invisibles ante el caos que nos rodeaba. Pero algo en su mirada transmitía más que solo sorpresa. Ella conocía más sobre el relicario y desenterrar secretos. Vine a advertirte. No sabes lo que estás a punto de despertar, dijo, acercándose un poco más antes de ser interrumpida por una risa fría de la misteriosa mujer, que nos observaba con una expresión de desafío. ¿No es encantador ver cómo se entrelazan las historias? ¡Qué familia tan unida! La atmósfera se volvió densa. Sentí que el aire se escapaba, atrapado por el creciente terror. Mi hijo, sin saber qué pensar, me miraba con incertidumbre. ¿Quién es ella, mamá? Preguntó, su voz temblorosa, reflejando el horror de lo desconocido. Es solo una sombra del pasado, respondí, y aunque sabía que no estaba siendo sincera, era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. No. Ella sabe más. Y tú también, aunque te resistas a aceptarlo, insistió Sofía, un destello de advertencia en sus ojos.
Lo que está en ese relicario podría cambiar todo lo que creía saber. La mujer extendió la mano hacia el relicario una vez más, preparándose para abrirlo. ¿No está lista para enfrentar su historia? Se burló, su sonrisa oscura retorciéndose con malicia. La luz parpadeó al ritmo de nuestras pulsaciones, como si cada destello nos empujara hacia un precipicio, un paso más allá de la frontera de la verdad y la mentira. «¡Detente!», grité, pero mi voz se ahogó en los gritos de los otros invitados. Un hombre entre la multitud se puso de pie, su mirada aguda revelaba un reconocimiento profundo. «Eso es un engaño. Todo esto es un engaño», exclamó, señalando a la mujer con una mezcla de miedo y coraje. «¿A quién le crees más? ¿A mí, que traigo luz y revelación, o a esos ecos del pasado que solo buscan asustarte?», replicó la mujer con un tono amenazante, su risa un eco frío en la sala. Y fue entonces cuando la voz de Sofía se alzó nuevamente desde el fondo. «Escúchala, lo que buscas tiene raíces más profundas de lo que imaginas. Cada decisión tiene un precio». Mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué elegir? ¿Continuar con el espectáculo en el que la verdad no se ve en la superficie o zambullirme en un océano de revelaciones que podrían despojarme de las pocas certezas que me quedaban? Mi pecho se sentía pesado y el nudo en mi garganta se volvió insoportable. La angustia de enfrentar lo desconocido brillaba en mis entrañas como un fuego silencioso. ¿Qué hacen estas personas aquí?, logré preguntar, girándome hacia Sofía, buscando respuestas que quizás ella no podía proporcionar. La invitación a este evento se había transformado en un sentimiento paternal de sacrificio, pero ahora parecía estar construyendo hacia un clímax que tal vez no quería alcanzar. «Estamos aquí porque nuestras historias se entrelazan, porque cada dolor y cada alegría han sido parte de un mismo relato», respondió, mientras la mujer reía suave, burlándose de la confusión que se apoderaba de la sala. El relicario chisporroteó, y antes de que pudiera procesar todo, la luz comenzó a oscurecerse. Sentí que la sala giraba a mi alrededor y una sombra inminente se cernía sobre nosotros. «Fíjate en tu hijo. ¿Estás dispuesta a perderlo por los secretos del pasado?», preguntó la voz gélida, y la pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Qué pasaría después de esto? Si tomaba la decisión equivocada, podría perderlo para siempre. Sus palabras reverberaban en mi mente mientras una brecha en mi ser se hacía presente. La tensión estallaba en cada rincón, y la sala temblaba bajo el peso de las conexiones y las verdades a medias, con los corazones latiendo como un solo tambor. Finalmente comprendí que no solo se trataba de enfrentar al relicario. Era mi vida, mi historia, y, en última instancia, el destino de mi hijo en juego. Con un aliento hondo, sabía que tenía que elegir. «Sofía, ayúdame», grité, antes de que la oscuridad lo consumiera todo, y en ese instante, una sombra desconocida surgió detrás de Sofía, y una voz profunda pronunció palabras que me dejarían helada. «Es hora de revelar el verdadero pasado». La oscuridad se tragó la sala, y el eco de esa pronuncia hizo temblar mis rodillas. Un frío helado bajó por mi espalda, como alfileres inflamados que recorrían cada milímetro de mi piel. La figura detrás de Sofía tenía una presencia alta y ominosa, un halo de misterio que se sentía casi tangible en el aire. Mis instintos gritaban que debíamos escapar, pero mis pies permanecieron pegados al suelo, cautivos del momento. ¿Qué quieres decir con el verdadero pasado?», logré formular, mi corazón latiendo en un compás frenético, casi como si quisiera desbordarse de mi pecho. La sombra pareció sonreír, sus ojos centelleando como estrellas en la noche oscura. «Todo comenzó hace mucho tiempo», respondió con una voz grave y resonante, como si cada palabra pudiera desatar un tsunami de recuerdos reprimidos. «Las verdades que has ignorado van más allá del relicario. Estás a punto de descubrir secretos que han estado ocultos por generaciones». A mi lado, el rostro de mi hijo se tornó pálido. Su mirada, llena de miedo, se encontraba fija en mí,
exigiendo respuestas que incluso yo no poseía. Mamá, ¿quién es ella? ¿Qué significa todo esto? Sus palabras fueron un recordatorio doloroso de que, más allá de mi propia confusión, su inocencia estaba en peligro. La mujer misteriosa, con su voz serpenteante, continuó: la historia de tu familia está tejido en este relicario. Cada objeto tiene un alma, y cada alma guarda violencia y amor. El tiempo juega en tu contra. Necesitas decidir antes de que el reloj marque la hora final. Sofía, que se había mantenido en silencio, pareció recuperar su fuerza. Lo que no entiendes es que no solo se trata de ti. Está en juego la vida de tu hijo, y lo que hay en el relicario podría destruirlo, hacer que todo lo que amas se desvanezca. En ese instante, sentí la presión del pasado aplastando la realidad. La idea de que nuestras vidas estaban conectadas a través de hilos antiguos me asustó profundamente. Cualquier verdad podría ser un arma de doble filo. ¿Qué necesitas saber para enfrentarlo?, preguntó Sofía, acercándose a mí con su mano extendida, como si pudiera transmitirme todo el conocimiento que había acumulado en años. Tú tienes el poder de cambiar el destino, pero necesitarás coraje. La mujer lanzó una risita sardónica. ¿Coraje? ¿Eso crees que se necesita? No, lo que realmente se requiere es un sacrificio. Se acercó al relicario nuevamente, su mirada fija, ansiosa por desatar una tormenta que podría no tener retorno. Fue entonces que la suave vibración del relicario se intensificó y un zumbido llenó la sala. El aire se volvió más denso, como si presenciáramos una ruptura en el tiempo. Sofía, ¿qué harás?, pregunté, sintiendo el tiempo correr entre mis dedos. Revelaré la verdad aunque eso signifique perderme en el proceso, respondió ella con determinación. Pero en ese momento, una voz más familiar resonó entre el caos. Mi madre, que inexplicablemente había llegado a la fiesta, emergió de entre la multitud. Su expresión era grave, su mirada atravesaba todos los misterios de la sala. No lo hagas, Sofía. Lo que hay en ese relicario cambiará el destino de todos nosotros. Las palabras de mi madre resonaron en el aire, emanando un sentido de urgencia y miedo. La sala se convirtió en una olla a presión de emociones. Las palabras de advertencia parecían ecos de un pasado que se negaba a ser olvidado. ¿Qué sabes tú de esto?, cuestionó la mujer, su sed de poder reflejada en su mirada. La tensión era palpable, como un hilo delgado listo para romperse. Ignorar la historia solo ha conducido al sufrimiento, replicó mi madre, su voz un faro en la oscuridad. El relicario comenzó a emitir un brillo tenue, heridas del pasado listas para abrirse de nuevo. Mamá, exclamé. ¿Qué pasa? Ayúdame. Realmente, había un costo por cada revelación, y en ese instante entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo único que podía hacer era enfrentar lo que estaba por venir. La atención se centró en el relicario, ávidamente, empezando a destellar como si supiera que su momento había llegado. Es hora de decidir, murmuró la sombra. Y a medida que la sala se desvanecía lentamente, su último comentario llenó el aire, escalofriante. Prepárate, porque al final, solo habrá una verdad que salvará o destruirá todo lo que amas. Los objetos en la sala comenzaron a moverse, pero el relicario permanecía en su lugar, esperando, como el guardián de secretos que podrían acabar con nosotros. El brillo del relicario se intensificó en un estallido de luz, llenando la habitación con un fulgor que casi me ciega. El tiempo pareció ralentizarse, los murmullos de la multitud afuera se desvanecieron en un eco distante, como si estuviéramos atrapados en una burbuja suspendida entre dos mundos. ¿Qué significa esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La sala vibraba con una energía palpable, y una parte de mí anhelaba adentrarse en el misterio, mientras otra parte luchaba por escapar de esa realidad desgarradora. Sofía dio un paso adelante, su rostro iluminado por el relucir del relicario. Debemos hacerlo.
Lo debemos a las generaciones que nos precedieron y a las que aún están por venir. Sus palabras estaban cargadas de una determinación que casi podía tocar, pero ¿quién estaba realmente dispuesta a pagar el precio que exigiría esa revelación? Un súbito frío recorrió mi cuerpo al recordar lo que la sombra había dicho sobre el sacrificio. Sofía, ¿estás segura? No sabemos lo que se desatará si abres ese relicario. No sé si podemos permitir que nuestro pasado nos atrape de nuevo. Debemos. Insistió ella, con una ferocidad que resonó en mi pecho. Lo que está en juego es más grande que nosotros. Es nuestra oportunidad para desterrar el dolor que nos ha perseguido. La sombra, lejos de retirarse, comenzó a reír con una risa que heló mi sangre. ¿Crees que puedes desafiar el tiempo y la historia sin consecuencias? El relicario no es un simple objeto, es una puerta. Y no hay retorno una vez que la atraviesan. Nuevos ecos de murmullo comenzaron a hacerse sentir entre los presentes. Algunos miraban con temor, otros parecían intrigados, como si cada uno estuviera sopesando el sacrificio que se requiere para obtener la verdad. Los corazones palpitaban con ansiedad, como el tamborileo de un ave atrapada, queriendo salir de aquella jaula de incertidumbres. Fue entonces cuando sentí que un verdadero sudor frío me recorría la frente. La posibilidad de que lo revelado pudiera cambiar a mi hijo, su esencia misma. No, no puedo dejar que esto le haga daño, balbuceé, pero mi voz se desvanecía en la inmensidad del momento. ¿Qué poder tenía yo para decidir sobre el destino de nuestras vidas? Debes confiar en tu instinto, como madre, me recordó mi madre, que estaba justo detrás de mí, su mirada decidida pero también empapada en preocupación. ¿Y si lo que liberamos es peor de lo que hemos vivido? ¿Qué tal si es un monstruo del que no podemos escapar? Mis palabras flotaron en el aire, el eco reverberando como un grito ahogado. Ni siquiera sabía si estaban dirigidas a Sofía o al legado que me acechaba. El relicario, pulsando como un corazón ansioso, parecía escucharme. Entonces, vi cómo comenzó a girar, como un compás que señalaba un rumbo desconocido. La sombra se acercó, su figura un constante recordatorio de que el poder que buscábamos también podría ser una maldición. Es tu elección, luego no habrá vuelta atrás, pronunció la figura con una voz que se retorcía como un alambre en mis oídos. Decide y atente a las consecuencias. Justo cuando la tensión alcanzó su ápice, silencio. La sala se oscureció por un instante, una nada que engulló cada rincón, como si el universo sostuviera la respiración. De repente, un chispazo surgió del relicario, y en ese momento la figura de Sofía se desvaneció, dejando solo un eco de su esencia. Sofía. Grité, extendiendo la mano como si pudiera atraparla antes de que desapareciera. Pero en su lugar, una sombra se proyectó sobre el relicario, dibujando un contorno de lo que parecía ser un rostro familiar. Mientras la mirada se mantenía fija en la escena que estaba a punto de desplegarse, el corazón se me detuvo. Aquella silueta no era ajena. Era alguien que había amado y perdido, una conexión olvidada que se manifestaba en ese instante. Prepárese, porque lo que se abrirá será un rostro familiar que despertará recuerdos que nunca debieron ser olvidados, resonó la voz de la sombra. Y en mi interior, el terror y la esperanza se mezclaban, construyendo una tormenta de emociones que temía no poder soportar. Con un crujido, la oscuridad se iluminó de repente. Las imágenes comenzaron a materializarse, y pude vislumbrar a través del brillo del relicario un instante de mi pasado que había sido borrado. Era posible que lo que estaba por revelarse cambiaría no solo nuestro presente, sino también nuestra percepción del amor y el dolor, y en aquel instante, supe que había que hacer una elección. Una opción que podría liberar o condenar a nuestra familia para siempre. Me atrevería a enfrentar un pasado que había jurado olvidar. La sala giró una vez más, llevándome a un lugar donde los ecos del pasado podían cambiar el futuro. ¿Qué decisión tomaría cuando el tiempo ya no estaba de mi lado? Una ráfaga de luz me sacudió, como si el relicario estuviera decidido a abrir caminos ocultos.
Las imágenes comenzaron a girar y mezclarse, arrastrándome a los recovecos de mi memoria. Un rostro, al principio borroso, se iba definiendo con claridad. Era el de Miguel, mi hermano, perdido en un trágico accidente hace años. Su risa, cálida y contagiosa, resonaba en mis oídos. Recordé las noches de juegos interminables y las promesas de un futuro juntos, desterradas desde su partida. No. ¿Es esto lo que deseabas hacer? ¿Despertar viejos fantasmas? Grité, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. La sombra se movía como si disfrutara de mi sufrimiento, su presencia más amenazadora en esos momentos. Mira bien, ordenó, su tono burlesco desgarrando mis esperanzas. El pasado nunca se va, solo espera a que lo llames de vuelta. Respiré hondo, tratando de aferrarme a la realidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me obligas a elegir entre mi hijo y mi pérdida? Solo quiero protegerlo. La desesperación se adueñó de mi voz, y las lágrimas brotaron con una fuerza incontrolable. La visión del relicario se tornó más intensa. En un instante, sentí la mirada de Sofía, una súplica silenciosa que atravesaba el hechizo de la sala. La recordé, llena de esperanza y valor, decidida a enfrentar cualquier repercusión. Su fe era un faro entre mis dudas. Entonces, la sombra alzó su mano, y la luz cambió una vez más, como interpretando un nuevo destino. Mientras los ecos de su risa se desvanecían, la imagen de Miguel se convirtió en sombras danzantes. El público comenzó a murmurar inquieto, los rostros llenos de curiosidad y miedo. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué destino se presagiaba con este juego de luces y sombras? De repente, el relicario se detuvo, y un nuevo chispazo de energía recorrió la sala. Los murmullos se volvieron un grito agudo. «Elige», demandó la sombra, su voz resonando entre los presentes. La verdad puede ser dulce como el recuerdo de un abrazo, pero también amarga como el adiós. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? El tiempo flotó en un abismo de incertidumbre. Las imágenes se agolpaban en mi mente, un Miguel feliz el día de su boda, un día en que todo parecía posible. Y luego, el vacío que dejó su pérdida, como un eco constante. Luché entre la urgencia de conocer y el terror de lo desconocido. Sabía que abrir ese relicario podría liberar algo mucho más oscuro, algo que había quedado enterrado junto a los secretos de nuestra familia. Sin embargo, no podía permitir que el miedo dictara mi destino. Mi hijo. Mi amor por él era más fuerte que cualquier sombra aterradora. Voy a enfrentarlo. Grité, con la voz resonando en la sala como un eco de decisión. Haré la elección que proteja a mi hijo, que conserve su futuro y su esencia. Las luces del relicario comenzaron a girar frenéticamente, como si el tiempo me desafiante quisiera detenerse. La sombra se volvió hacia mí, su expresión oscura imperceptiblemente cambiada. Entonces, prepárate. Porque lo que está por revelarse superará todas tus expectativas y podría costarte más de lo que imaginas. Sentí que el suelo se estremecía bajo mis pies mientras la habitación se llenaba de una luz cegadora. El calor aumentó, y con él, un temor visceral. Sabía que había cruzado una línea, y lo que estuviera por venir ya no podría ser detenido. La luz se volvió tan intensa que la sala se tornó blanca, cubriendo mis ojos. Cuando la claridad regresó, supe que mi vida no volvería a ser la misma. ¿Listos? Resonó la voz de Sofía, llena de un coraje renovado. ¿Quién está dispuesto a afrontar la verdad, sin importar el costo? La sala vibraba con una energía inquietante. Y lo que se avecinaba, un nuevo destino, estaba a punto de ser revelado. Porque, cuando la verdad del pasado finalmente saliera a la luz, ¿podría acaso cambiar nuestro futuro para siempre? La luz resplandecía con fuerza, cegando a todos en la sala. Las máquinas del tiempo y las sombras del pasado estaban a punto de cobrar vida. El relicario vibraba como si despierto de un largo sueño. Perdida en este mar de emociones,
sabía que no había retorno. La decisión había sido tomada. Enfrentar los secretos enterrados era la única forma de proteger a mi hijo. Todo lo que había vivido, las lágrimas secas en mi rostro, y el peso de cada elección me dieron fuerzas. Con un corazón que palpitaba fuerte y un nudo en la garganta, me acerqué al relicario, preparada para desmascarar el legado que había preferido ignorar. ¿Qué tan profundo puede ser el dolor?, se preguntaba mi alma, mientras la sombra se mantenía expectante, como un cazador esperando a que su presa se aproximara. La luz del relicario estalló en 1000 colores, iluminando las sombras en las paredes, proyectando recuerdos que nunca quise revivir. Vi a mi hermano, Miguel, sonriendo, y de repente, un torrente de memorias llenó mi mente. Sus risas vivas, los días de verano corriendo por el campo, la promesa de un futuro próspero hasta la trágica pérdida que convirtió todo en cenizas. Su imagen me llenó de una tristeza profunda, pero también de una determinación renovada. Debía entender el pasado para asegurar un futuro. «Mamá», gritó mi hijo, su voz un faro en esta tormenta. Sentí su angustia atrapada en el aire. Pero ya no podía mirar atrás. Mi elección se había hecho. «Lo haré por ti, por nosotros», murmuré, mirándolo a los ojos. Su fe en mí iluminaba el caos. Con ese vínculo, apreté mis manos contra el relicario. «Este es el momento de los recuerdos», dijo la sombra, con una voz que resonaba como un eco en la distancia. «Vas a descubrir todo lo que has ignorado. Sostén tu corazón, porque lo que vendrá puede ser desgarrador». Sus palabras flotaron como un conjuro. Todos contuvieron la respiración, las luces centelleaban a medida que la atmósfera se enriquecía con una energía palpable. La tapa del relicario se abrió, y del interior emergieron imágenes vibrantes, cada una chispeando como fuegos artificiales. La escena se desdobló ante mí, revolviendo memorias olvidadas, la risa de Miguel en la montaña, nuestras travesuras, la promesa de ser invencibles. Pero, entre las risas, sentí la tristeza del silencio, la ausencia de su abrazo, y el horror del instante en que todo se apagó. «Ya basta», grité, enfrentando a la sombra con la fuerza que me ofrecía el amor de mi hijo. «Puedo ver tu juego, pero no dejaré que esto me consuma». Para mi sorpresa, la sombra pareció encogerse, como si mi decisión hundiera la punta del cuchillo en su verdad. «¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu dolor?», insistió, intentando perturbar mi resolución. «Cada revelación tiene un costo». «Lo sé», respiré hondo. «Pero enfrentaré lo que venga. Este legado es mío, y lo que le haga a Miguel no lo permitiré». En esos momentos de intensa conexión, supe que todo lo que había vivido llevaba a esta verdad. Solo el dolor puede liberar el amor. Las imágenes comenzaron a girar, repentinamente, se transformaron en un caleidoscopio de sombras y luces. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al vislumbrar a mi madre, más joven, abrazando a Miguel una última vez antes de su accidente. Las lágrimas asomaron, pero eran diferentes esta vez, ya no eran solo de dolor, sino de entendimiento. Él vivió lo suficiente para ser un fragmento de mí, un deseo de amor que debía ser recordado. La sala vibró con ese eco de descubrimiento y, a medida que la luz se atenuaba, vi que los rostros de familiares y amigos se iluminaban con comprensión y empatía. La sombra estalló en una risa oscura. «¿Vas a sanar al romperte?», preguntó, pero su tono ya no tenía peso. La compasión había tomado el lugar del miedo en mí. «Sí, porque en cada herida hay una lección», respondí firme. La sombra se desvaneció lentamente, los murmullos cesaron y el silencio tomó su lugar. Miré a mi hijo, su mirada ahora llena de valor y amor. El pasado había sido confrontado, y en ese mismo instante, nutrido de dolor y esperanza, supe que nada podría separarnos otra vez. El relicario, con su luz cálida y reconfortante, ahora parecía un símbolo de unión. «Te prometo que todo estará bien, por siempre», le dije a Miguel, quien entrelazó su mano con la mía,
sintiendo la conexión entre nuestras almas. La fiesta comenzaba a retomar su ritmo, las risas se mezclaban con los ecos de nuestras verdades. Mi familia, más unida que nunca, navegaba la vida con la fortaleza de un nuevo entendimiento. A pesar de las sombras, la luz de la vida brillaba en nuestra lucha compartida. La verdad, aunque tortuosa, había sido revelada como un regalo que no podría empañarse, y en ese mismo instante, me invadió un profundo sentido de paz. Había aprendido que los lazos de amor son los que realmente perduran. Juntos, sin sombras que los acecharan, podíamos enfrentar un brillante futuro. Antes de concluir, siente que el viaje continúa. Aprovecha la oportunidad de seguir con nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias que redefinirán tus emociones. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer y conectar. Queremos escuchar tus reacciones y teorías sobre este desenlace, así que llena la sección de comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por acompañarnos en este viaje.